Pero bueno, es parte de la vida. ¿Ustedes cómo están de salud? ¿Bien? ¿Fuertes? Más o menos, más o menos. Más o No menos. sé si fuerte, pero bien. Che, ¿cómo está el clima por allá, más o menos? ¿Qué temperatura media está haciendo? Hoy mucho viento. Estos días mucho viento hoy. Mirá. ¿Viento de cuánto? ¿80, 60 o...? Más o ¿Sí? menos, sí. Buf. O un poco más, capaz. ¿Sí? Sí. Estamos esperando que los chicos de abajo, gracias Axel, que prendiste la cámara, que te iba a decir justo, Lautaro, Emanuel, Joaquín, vayan preparando las cuatro actividades. Todas. Igual vamos a intentar que hablen los que no vienen hablando, que los tengo acá seleccionados y anotados, o que ya les he preguntado y no presentaron. Hoy es un buen momento para eso. Y después, bueno, le damos el micrófono al resto. Les voy a ir diciendo más o menos cuáles eran las tareas. Recuerden que la primera tarea era un texto que ustedes habían leído para la clase pasada, pero no lo pudimos hacer por lo que pasó la clase pasada, que tenía que ver con los programas de educación en valores. ¿Se acuerdan? A través de la educación física y el deporte. Y ahí entonces ustedes se habían preparado durante 5 minutos para explayarse y contar algunos elementos propios del texto y cuestiones que a ustedes también le parecían interesantes, ¿sí? Eso en torno a la tarea de la clase número 5. Y después de la clase número 6 nos habían quedado dos, que ustedes vieron la clase grabada mía y que después era elaborar un discurso presidencial para la apertura de un espacio para que trabaje la corporeidad y por otro lado, elaborar un texto donde refute una frase filosófica sobre el cuerpo. Profe, ¿cómo era la de la clase 5? La de la clase 5 era, ustedes tenían que preparar 5 minutitos para hablar, fíjate en la actividad, Sí, sobre el texto de la educación pero básica. no tenía nada que ver el desarrollo del niño y eso. Del 0 a 18 meses y demás. Sí. Eso de la 4. ¿Sí? I believe. La única actividad que teníamos en la 5, fíjate en la actividad, Ah, sí, es con sí. los No, programas yo la entendí mal. que era para la clase pasada. Bueno, a ver. Sí. Julieta, te estamos esperando a que prendas la cámara, ¿puede ser? Sí, sí, profe, ahí le aprendo. Estoy conectando el celu. Ahí. Que Lautaro, vas a arrancar vos, sí. Anda preparándote con la tarea de la clase número 5, esa que estábamos hablando recién con Alejandro. La del texto, la que había que seleccionar un tema. La que hay, sí, claro, la que hay que trabajar, sí, los programas de educación basada en valores. A ver, ahí lo busco, había hecho un PowerPoint. Ah, bien ahí, crack. Dale, te esperamos. Buscalo medio rapideli. Bueno, Profe, ¿te puedo hacer una consulta? sí, dale. Mientras, Quería saber cuándo iba a ser el parcial la clase que viene. y qué modalidad va a tener. Eso vamos a hablar al final. Yo les voy a proponer, yo les voy a dejar a que ustedes me cuenten algunas experiencias y en base a las experiencias que ustedes me cuenten, cerramos una lógica y yo a los 20 minutos de terminar la clase les mando la noticia exacto de cómo va a ser. Pero lo que sí le digo que la modalidad va a ser domiciliaria, o sea, va a ser sincrónica, como donde estamos siempre los encuentros de 2 horas, pero va a ser domiciliaria. No hace falta que vayan a las sedes, a las UDAS. Dale, profe, gracias. ¿Listo, Lautaro? ¿Lo tenés? Espera que no lo tenía descargado, ahí estoy. A ver si.
Cintia, después la próxima vas vos, ¿sí? Anda preparándote también lo que va a dar acá el compañero Lautaro. Vos vas a dar, pero la tuya, tu versión, dale. Sí, profe. Dale, muchas gracias. Lucas, me acusaste de plagiador recién. Profe, disculpe la ¿Eh? demora. No, es que a mí por lo menos me parece de que se te dio de baja el video por eso. Ah, ¿se escucha bajito? Ah, el video. El video sí, me parece que se dio de baja por derecho de autor. Ay, ¿qué video? ¿El video de la clase El o el video de de, el, introducción? de el de la clase 6 no, el de la grabación de la clase de asincrónica. Me está chistando, che. Ahí sí No, puede ser. por algo de Disney, dice. Sí, por algo de Disney. No sé Disney. si un corto o algo. Ah, claro, el de Pixar que pasamos al final. No te la creo. Mirá vos, che, qué inteligentes que son estos tipos, ¿no? Yo pensé que me decías la clase, me fui a la clase y digo, no, no puede ser. Ah, Sería no, no, solamente la grabación. la de las 6. Sí, la de las 6. Pero acá la estoy viendo. O en alguna A mí, parte. Bienvenido, bienvenido. no, a mí por lo menos me parece así, que te la dieron de baja. ¿Cómo, cómo? A mí por lo menos me parece así que la dieron de baja. Pero pará, No me entonces deja ver estás vos. mirando. Andá ahora a ver a la clase 6, clase grabada. ¿Eso? Sí, en la Claro, parte la que donde yo dice le puse grabación. que dice SA, porque es de San Agustín, ¿no? Sí, me dice video no disponible. Este video incluye contenido de Disney, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor. Pero yo lo tengo acá y lo estoy viendo. Mirá, mirá, pongo el audio para que veas. Mirá. ¿Escuchá? Creo que alguien más le apareció, ¿no? No sé, Alejandro, ¿vos te pasó lo A mí mismo? igual me sale así, ¿Como como él? Lucas. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que a mí no y a ustedes sí, chicos? Qué macana eso. Capaz Sí. porque es suyo el video, no sé cómo será. ¿A todos? O sea, que ustedes no pudieron ver el video. Yo no No, pude. profe, a mí me sale lo mismo. Que tengo una bronca. Qué lástima que no me avisaron antes. Vos me habías avisado y Lucas, ¿no? Sí. Bueno, les voy a subir el de la 20, el de otra comisión, ¿sí? Pero bueno, nada, ahora estamos. Yo lo estoy viendo, miren, es más, le voy a compartir para que vean que no le estoy, digamos. Igual puede ser porque justo esa clase, viste, que tocaba un corto. Mira, acá estoy en la clase, mira. Mira, ahí pongo más adelante. Más adelante. Propuestas familiares, dadas las características en las que vivimos, proponen. No sé, la verdad. Lo voy a revisar cuando terminemos, ¿dale? Bueno, bien. Dale, Vamos, profe. Lautaro, compartí. Dale. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, uy, Martín, Milagros, Santiago tienen la cámara apagada. Préndanla, por favor. Sí, La profe, ahí la sí. aprendo, estaba cambiándome a la compu. Bueno, vamos, son y 10. Ya 5 minutos una cosa, ya 10 ya es una exageración. Dale, Lauti, todo tuyo. Te escuchamos. sí. Uy, yo no sé cómo. Hmm, ¿Está complicada la Ahí tecnología? está. Yo tengo menos computación, pero a ver, espérame un segundo. ¿Querés que empiece Cintia primero? Cintia, ¿querés empezar vos? Bueno, dale, sí, porque no sé, justo. Yo, yo también tengo un problema con mi compu, no me carga. Bueno, oral, vamos. Denlo oral, sin presentación y demás. Te escuchamos, Cintia.
Profe, se me tildó mi computadora, no puedo. Si Justo lo estoy estamos. diciendo a mi compañera. Buah, Vaya, profe. A dale, ver, creo que yo lo solucioné. dale. Ahí está, se tiene que ver. No sé por qué no me cambia la cosa, la diapositiva. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, 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 bro. Lauti, mandale para adelante nomás. Ahí está, dale. Bueno, del texto que leí de la clase 5 traje unos temas así y armé una presentación. Y bueno, me fui haciendo preguntas y nada, ¿favorece la educación física y el deporte el desarrollo de valores positivos? Fue una pregunta que reflexioné. Y bueno, es una reflexión sobre el potencial transformador de la actividad física en la formación integral de nuestros estudiantes, de los estudiantes en sí. Después está el desafío de conductas disruptivas en aumento. Y bueno, la situación actual es que los centros educativos enfrentan un incremento preocupante de conductas agresivas y disruptivas entre los estudiantes. La violencia verbal, física y psicológica deteriora gravemente el clima de convivencia escolar, afectando el proceso educativo integral. Y es urgente encontrar una herramienta educativa eficaz que promuevan valores positivos y mejoren las relaciones interpersonales. La educación física es un espacio privilegiado ya que bueno, tenemos entornos dinámicos, interacciones reales y aprendizaje práctico. En los entornos dinámicos son espacios de movimiento que favorecen la expresión natural y espontánea de emociones y comportamientos. En las interacciones reales es una oportunidad auténtica de relacionarse con los compañeros en situaciones colaborativas y desafiantes, más allá de la diversión y aprender sobre deportes y muchas más cosas. Y el aprendizaje práctico son experiencias vivenciales que permiten interiorizar valores a través de de la acción directa y reflexiva. Una tesis fundamental es que el deporte por sí mismo no es educativo, sino que su valor formativo depende completamente de cómo se planifique, oriente y desarrolle su práctica pedagógica. La diferencia radica en la intencionalidad educativa y la metodología aplicada por el docente de educación física. Es decir, que tiene mucho que ver el rol del profesor en si es educativo o no. Valores positivos que... No me deja ver. Ahí está. Valores positivos que se pueden fomentar. Se puede fomentar el respeto hacia compañeros, adversarios, reglas y decisiones arbitrales, cooperación, trabajo conjunto para alcanzar objetivos comunes, autocontrol, gestión emocional en situaciones de tensión o frustración, empatía, comprensión de las emociones y perspectivas de otros, solidaridad, apoyo incondicional hacia quienes más lo necesitan y autoestima. Valoración positiva de las propias capacidades y logros. Ahí está. Evidencias de éxito y programas validados. Bueno, en el texto había leído que había un modelo de responsabilidad personal y social, que es el programa estructurado que desarrolla la responsabilidad individual y colectiva a través del deporte con programas Delfos, que son metodología específica para fomentar valores prosociales en el ámbito de la actividad física. Y bueno, los resultados comprobados son que mejoran en la convivencia escolar, reducción de comportamientos agresivos y transferencia positiva a otros contextos de vida. El riesgo del modelo competitivo, que es un enfoque exclusivo en el rendimiento, que prioriza únicamente los resultados deportivos sobre el desarrollo personal, el éxito individual a cualquier precio, promover la competitividad desmedida sin considerar los medios empleados y los valores negativos emergentes son agresividad, frustración, trampa y desprecio hacia los demás como consecuencias inevitables. Una conclusión que, que saqué, que sí la educación física y el deporte favorecen el desarrollo de los valores positivos. En la concepción pedagógica es entender el deporte como herramienta educativa no solo recreativa,
Planificación intencional, diseñar actividades específicamente orientadas al desarrollo de valores, metodología apropiada, aplicar estrategias que promuevan la reflexión y transferencia de aprendizajes. El impacto integral de la formación sería la salud física, desarrollo corporal y hábitos saludables, formación ciudadana y los ciudadanos responsables, solidarios y respetuosos, y convivencia escolar que mejore el clima educativo y social. Y bueno, la educación física trasciende lo corporal para convertirse en una poderosa herramienta de transformación social y personal. Ese sería mi power y lo que extraje. Bien, Lautaro, está genial. La didáctica para... no, esto es, ya que Lauti utilizó un PowerPoint, yo les cuento algo. Cuando usamos, está genial, la verdad, me deja este lado, me encantó, está buenísimo, pero te digo una cosa que es importante. La presentación de PPT, de cualquiera, o sea, puede ser de Prezi, PowerPoint, cualquiera, tiene un objetivo, que los que estamos mirando observemos una realidad, pero el que está hablando reproduzca eso de otra forma. Por ejemplo, cuando vos ponías un loguito, dos loguitos, tres loguitos, el título y lo de abajo no hace falta, porque vos lo podés ir leyendo o lo podés ir diciendo, ¿me entendés? Ahora, Ok. si nosotros usamos una presentación y vamos leyendo por encima de cada cosa, estás haciendo dos veces lo mismo. Y yo también lo estoy leyendo, ¿me entendés? Entonces, todos hacemos lo mismo. Claro, Yo te estoy escuchando lo que vos estás leyendo, que yo a la vez lo estoy leyendo porque me lo está mostrando. Entonces, claro, para ser más efectivo en este método, pongo la presentación y hablo de los elementos sin la necesidad de mencionar textualmente lo que aparece ahí, ¿vale? La pregunta ok. entonces es, si nos vamos un pasito para atrás y nos preguntamos, ¿qué son los valores? Olvídate de los valores en la escuela, ¿qué es un valor? ¿Podrías definirlo? ¿De qué se trata un valor? Eh, ¿Qué pregunta? Vendría a ser diferentes sentimientos, no sé si bien como sentimiento o, o una sensación como si fuese como una regla interna de cada persona o grupo que tiene para guiar cómo piensa, actúa y, y nada, y entraría más que nada el respeto. Es algo que no es físico, o sea, no sé, ¿Y me cuáles dejaste son? sin palabras. ¿Cuáles son? En filosofía, por ejemplo, yo que estoy metido en esos temas, nosotros lo llamamos cultura axiológica, de axiologismo, Sí, que tiene que ver, es la cultura de los valores, ¿no? ¿Cuáles son los sí. valores, digamos, los valores de nuestra sociedad? Estoy agarrando un cable, te escucho. El respeto, Bien, el sí, primero, responsabilidad, ponele, sí, solidaridad, sí, honestidad, joya, justicia sí, sí, joya, y muy nada, bien, entre otros. muy bien, muy bien, muy bien. Y hay algo que no mencionaste y que el texto lo deja en evidencia. Y ahora, Cintia, ¿vos ya lo tenés preparado para hablar? No, profe. O sea, no vas a participar entonces. Sí, pero estoy tratando de se me tilda. Y pero escribilo más. Ya, yo mirá, las tareas, si ustedes no tienen un buen compositor, un buen computador, o sea, escríbanlo. No puede, o sea, la idea es que se acompañen de algo, pero no que lo tengan ahí, entonces lean. O sea, la idea de una tarea la haces vos y lo comprendés. Yo pues te pongo de que no hiciste la tarea y nada. Em, bien. Em, quiero escuchar y después les voy a decir esto que me parece que Lauti lo pasó por alto, pero está bien, a Martina. Martina, ¿cómo estás? ¿Querés decirnos tu percepción del texto? No hace falta que tengas PowerPoint y demás, de tu lectura y demás, en esos 5 minutos, te escuchamos. Hola, profe. No, o sea, lo armé, pero más o menos. Yo te digo lo que tengo igual. Dale. Para que lo busco. Mm, Espérame un segundito, ya lo hago.
Eh, bueno, más o menos tipo lo que entendí. La verdad que yo recién o sea, lo hice hace un rato porque no me dejó entrar al campus, pero pude entrar y hacerlo más o menos lo que puedo, así que te lo digo igual lo que hice. Bueno, eh, lo que yo anoté, creo que lo anoté, bueno, no importa, era que más o menos en las escuelas como que se observaba como conductas como agresivas y de violencia, puede ser que por ahí va, si no capaz lo hice medio mal. A ver, poné tus 5 minutos y después hacemos la devolución. Pasa que no sé si lo hice bien, me da Bueno, vergüenza capaz lo hice entonces mal. decime que no voy a exponer porque no lo hice y yo te pongo que no lo presentaste, pero No, si no quiero poner. Bueno, yo te pongo lo que tengo, después si está vale, mal, no. obvio si estamos para Bueno, aprender acá. ok, dale. Que bueno, que se observaba un número de conductas agresivas grandes y de violencia, que afectaba a la convivencia, al aprendizaje. Y a todo esto, los autores se preguntaban si la educación física y el deporte son suficientes para transmitir valores positivos o valores buenos, digamos. Eh, bueno, yo puse en primer lugar, destaca la importancia de la educación física. Este espacio es distinto al aula tradicional porque promueve la interacción, o sea, el trabajo en equipo y la expresión emocional general, que gracias a esto puede favorecer el desarrollo de valores como la solidaridad, la cooperación, la empatía y un poco la autoestima también, ¿no? Que sin embargo advierten que el deporte no es educativo por sí mismo, sino se planifica. Puede incluso reforzar aspectos negativos como la agresividad o la obsesión por ganar o la frustración, que es un poco lo que hablamos la clase antepasada, que habíamos hablado de eso. Lo fundamental es contar con programas específicos que utilicen el deporte como medio para educar en valores Sí. y que el artículo analizaba cuatro principales. El modelo de responsabilidad personal y social, que es un poco lo que trabaja el respeto, el esfuerzo, la autonomía, la ayuda a los demás y la transferencia de estos aprendizajes a la vida cotidiana, lo que hacemos siempre, digamos. Después está el programa Delfos, orientado al juego limpio, el autocontrol y la asertividad. Después, el proyecto Esfuerzo, que combina deporte y la figura de un mentor promoviendo responsabilidad, autogestión y establecimiento de objetivos. Y después el programa Deporte para la Paz, que fomenta la convivencia, el respeto, la igualdad de participación entre los chicos y las chicas. Bueno, los resultados de estos programas son conscientes, disminuyen las conductas agresivas, aumentan la cooperación, el respeto, el autocontrol, o sea, cómo nosotros vamos a autocontrolarnos jugando, como esto que decíamos que por ahí se frustran cuando Sí. pierden o Ujú. todas esas cosas. Y se logran transferir los valores aprendidos a otros contextos como el aula, la familia y la vida social. Bueno, y bueno, eso vendría a ser casi todo, pero después puse que la Bien. educación física y el Ah. deporte, ok, ¿qué? Te hago una pregunta. Vos, por ejemplo, me parece que pusiste un ejemplo que en el texto no estaba, que es muy válido, que decís, se frustran cuando pierden, por ejemplo. ¿Y eso qué? ¿Qué Claro, pasa? ¿Qué quiere decir claro, eso? claro, yo a esto más o menos lo hice como con la última clase que tuvimos, porque nosotros veníamos hablando de que, por ejemplo, uno cuando gana se pone feliz, pero obviamente el que pierde también pasa por un sentimiento de frustración y como que eso no está bueno y a veces eso no lo podemos controlar y bueno, nosotros como profes también tenemos que ayudar a que haya un autocontrol en los nenes, digamos. Bueno, los Eso no nenes o los está nanos. bueno. ¿Por qué no está bueno que un niño se frustre, por ejemplo? O sea, está bueno aprender el sentimiento de Ah, frustrarse, pero ah, a su vez hay que autocontrolarlo, a eso voy. O sea, claro. está bueno que ellos pasen por una frustración, una tristeza, todo para aprender, pero a su vez
tienen que saber cómo autocontrolarlo para que eso no pase a otra cosa. A eso No, voy. Martina, o sea, la escuela es si se quiere, tomado desde esta perspectiva, es el ensayo de lo que ellos van a vivir en la vida adulta. Y comprendiendo de esa manera, o sea, y mucho más que eso, o sea, ellos no solamente tienen que aprender la frustración, sino que tienen que aprender a vivirla y entenderla, pero no como un Total, padecimiento, sino como diciendo, che, me va a doler muchísimo el corazón cuando me enamore. Che, me va a sí, doler un montón cuando pierda un familiar. Che, cuando pierda el trabajo, cuando me digan que no, o sea, y yo dónde lo aprendo? Lo aprendo ahí, diciendo, che, mirá, no, no me eligió olvídate. nadie. Bueno, tampoco vamos a hacer actividades para que la gente se sienta no elegida, pero en las cosas en las que aparecen estas estructuras, nosotros tenemos que trabajarlas didácticamente, ¿no? Y ahí está el secreto. Claro, claro, y ahí está el autocontrol de decir, bueno, ok, está bueno que pases por esto, pero también te enseñamos a saber cómo autocontrolarlo, digamos. No sé qué es el autocontrol. Yo termino peleado con eso, pero a ver, contame, ¿qué decís vos como autocontrol? No, como decir, o sea, por ejemplo, nosotros, o sea, no hablamos solo de nenes, hasta el día de hoy nosotros pasamos por cosas que quizás no sabemos controlarlas, pero no sé, por ejemplo, no sé, vos decís, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo de mi hermanita. Mi hermanita cuando pierde o cuando se frustra mucho, llora mucho, se pone muy triste y a todo esto como que le da como miedo también, o sea, de decir, bueno, no. Entonces o sea, sus profes de educación física hasta el día de hoy le enseñan como, che, mira, vas a pasar por tristezas, vas a pasar por esto, pero vos tenés que saber cómo llevarlo y a todo esto, bueno, también en casa también, obviamente, ¿no? No sé si la palabra sería autocontrol, pero control por lo menos sí, de decir Control, claro, control. claro, 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 no porque sé si autocontrol, pero control por lo menos sí, digo, de las cosas que nos van a ir pasando y hasta el día de hoy nos pasan, digo, o sea, yo soy grande y todavía me siguen pasando cosas que me frustran, que me ponen triste. tu hermana qué edad tiene. 9, Ah, 8, 9, no, claro. A esa edad, en la relación del cuerpo percibido, el sujeto recién empieza a poner una balanza en equilibrio entre lo que es cognitivo y entre lo que es emocional. Y en ese proceso, por momento piensa, pero por momento se deja llevar por los sentimientos, que a veces son negativos, y le nubla la cognición que ya tiene. Porque hablas con tu hermana y es re grande, decís, esta chica y las cosas que tienen en la cabeza, lo que saben, lo que conocen, todo, pero en el fondo a veces se dejan llevar por las emociones sin la cognición y a veces por la cognición sin las emociones y ese proceso entre 8, 9, 10, en las mujeres por ahí un poquito menos, ¿no? 7, 8 y 9 años es un tránsito que es fundamental, incluso el llanto, hay un profe que ustedes capaz que lo conocen, que se llama, en realidad, un fenómeno, ¿no? Que es Pablo Freire, no sé si lo han escuchado alguna vez. Bueno, Pablo Freire decía, cuando lloran, solo abrácenlo. Bastan las palabras, o sea, no, no, hermanita, que voy, o el profesor, no, no lloré, no, 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 que llore, pero que tenga una contención, ¿no? Que tenga el calor claro, de que sepa, y eso es un valor. El valor del acompañamiento, de la sencillez, ¿no? De que el otro se puede poner en el lugar tuyo y te entiende. ¿No? Pero autocontrol te decía que no porque mitiga un poco la figura de yo solo, tipo, ¿viste ahora hay en literatura un montón de, nada, de mindless, autoconocimiento, yo solo, yo soy un emprendedor, todas estas cosas como en realidad, dale, amigos, todo mentira, digamos. claro, Vivimos en sociedad y dependemos de los otros para vender un producto, dependemos de la situación del país, dependemos de la economía, o sea, no es claro, autocontrol, es control, control, yo con mis control. compañeros, con los objetos, con la casa, con la escuela, ¿no? Bien. Sí. Bueno, sabías al final. Bien, me gustó, Martina. Ahora, yo pregunto al resto de la comunidad que está acá que leyó este texto, porque Martina lo dijo, Lautaro esto lo omitió, pero más o menos también lo trabaja el texto, el tema de los valores positivos y negativos. ¿Qué onda con eso? ¿Existen los valores negativos? ¿Cuál es un valor negativo? Por ejemplo, si nosotros decimos que la solidaridad es un valor que está en peligro de extinción, in situ, ¿no? Tipo, digo ahí. Y la verdad que es un poco eso, ¿no? Porque uno mira un poquito para atrás y las familias éramos más compañeras, los matrimonios duraban un poco más porque se bancaban un toque más, no sé si es bueno o malo, ¿no? Digo, ahora, esa solidaridad de extensionar hacia la comunidad, decir, che, mirá, no sé, voy en auto y veo que alguien está parado y hace así con la mano y ¡bum! Te fuiste, ¿viste?
Dale, che, te está haciendo así con la mano, algo precisa, ¿no? Digamos, está medio en peligro de extinción. Pero ¿cómo ponemos eso que es un valor con el antivalor o con el valor negativo? De los que no hablaron, a ver, ¿alguien tiene alguna apreciación? ¿Axel? Y no de Aún. eso, pero sí te puedo decir lo que es el valor negativo, que es aprovecharse en ese caso de la solidaridad del otro. Si, por ejemplo, alguien, qué sé yo, por ejemplo, te deja hacer una tarea y el otro te deja hacerlo todo solo, es aprovecharse de la solidaridad. Pero si no hay solidaridad directamente, porque no hay un otro, No hay un Si no hay valor. solidaridad es porque alguien la ha tenido que drenar toda, básicamente. Es porque algo le ha pasado a esa persona para dejar de ser solidario. o sea, vos decís que todos nacemos con los famosos valores y a lo largo del tiempo Más o ¿Me menos. perdemos escucha, esos. profe? ¿Mm? Por ejemplo, hay nenes que vos le decís, qué sé yo, dame el juguete y te lo van a dar, pero porque los papás se lo enseñan desde chiquitos y es Sí. como que les queda grabado. Bueno, pero igual ese es un caso medio raro porque todos los niños a esas edades tienen la necesidad de proteger sus juguetes como suyos y es biológico, digamos, es la teta de la mamá, ¿me entendés? Entonces, como bueno, justo con ese Sí, sí. ejemplo, pero nada, nosotros como adultos pasa un montón de veces. Yo, por ejemplo, mira, yo manejo 1000 kilómetros por fin de semana. Voy a ver a mis hijos y vuelvo. Estoy a 500 kilómetros de mis hijos, ¿no? Ahora, Ujú. siempre voy Sí, solo y hay un montón de gente haciendo dedo. Siempre voy claro. solo. ¿Me entendés? Digo, ¿por qué no los levanto? ¿Cuál es mi juicio? ¿Existe algo ahí del tizne? Julieta, ibas a participar. Vos, Julieta, para que te veamos, no lo tomes a mal, ¿no? Pero vos podrías hacer esto. O si no, nos ponemos todos así para hablar con Julieta, chicos, por favor, ¿nos ayudan? Vamos a ponernos así. Es que Dale, te está cargando el escuchamos. teléfono. ¿Ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Dale, todo tuyo. Ok, mira, yo había armado un par de punteadas de cosas así, y lo que dijo Marto está muy bueno esto del el autocontrol, lo que Dale, vos le corregías del control. sí. Yo creo que va muy agarrado todo esto de los valores. Yo creo que nadie nace con valores, eso se enseña, y justamente es a lo que va el texto, ¿no? Cómo enseñar valores Sí. en la educación. Pero si vos enseñaras que los celos o que la envidia o que cosas malas como esas estuviesen bien en vez de la cooperación, estás enseñando valores malos, pero son valores también, creo, o sea, respondiendo a tu pregunta. Ahora. Que hay valores buenos y hay valores malos, Sí, pero no se tratan claramente de no enseñar. sí, Si tu sí. Bueno, compañero se está esforzando sí. en balancearse bien, vos no vas a ir a empujarlo, ¿me entendés? Porque estás tratando de cooperarlo, de última lo ayudás, lo agarrás, pero no empujarlo, Bueno, creo, pero mi también opinión. uno puede empujar, Julieta, yo, estamos nosotros haciendo gimnasia, vos, yo y los chicos, y a vos te sale bien y a mí no, y yo tengo un impulso sanguíneo que soy hiperkinético y te empujo, pero no quiere decir que te estoy matando, te estoy tirando el pozo, es un impulso. ¿Por qué sería eso una cosa negativa? Pero porque a eso va el autocontrol, que vos decías que era control solamente. El auto es lo que yo, o sea, yo sé mis propios límites. Yo sé que capaz que en un partido hay momentos que yo estoy dentro de la cancha y estoy muy enojada, entonces tengo que salir, porque no sirvo. Ese es mi autocontrol. O sea, yo me autocontrolo en lo que yo siento, en lo Mm. que yo sé de cómo soy. Yo creo Mm. que todo esto, Sí, no, el tema, ¿sabes cuál es? ¿Desapareciste? ¿Desapareció, no? Lo que yo le decía del autocontrol tiene que ver con que el sujeto, la persona, se controla. Cuando se hace objeto, o sea, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo del deporte, chicos. Ella decía en el deporte, yo entro, me siento mala. En el deporte te la pasa, me la pasa a mí, Fabricio, por ejemplo, y yo todo bien. Ahora, si me la pasa Axel, yo me enojo. ¿No? Entonces, si me la pasaron los dos, ¿por qué yo me enojo con Axel y no me enojo con Fabricio? Porque yo me controlo. Si yo me autocontrolase ante un pase, me manejaría de la misma forma, porque es algo predeterminado, ¿se entiende? Entonces, es algo más general. Te había sido, Julieta, sí, se me salió. no pasa nada. Eh, Escúchame, mira, bueno, nada, te- cerrando. te- te quería preguntar algo, porque vos decís, esto se enseña. Pero acá viene la pregunta del millón. Porque uno dice, che, yo quiero aprender a cebar mate. Bueno, nada, una vez, dos veces, tres veces, ¿no?
practica, yo quiero aprender a manejar, yo quiero aprender a hacer la vertical. ¿Cuántas horas hemos pasado, no? Como chiquitos, tac. Mi hijo está con eso que tiene 7 Claro, años, y lo quiere que, ponerse así, ¿no? Y llora y contra la pared, y me mancha todas las paredes. Ahora, Ulises, ¿cómo se enseñan los valores? bueno, Y eso, generalmente se transmite. A ver, el Julieta, y después texto sigue. remarca que eso es progresivamente y con metodologías específicas, que, o sea, apoyo mucho lo que dice en ese sentido, que era lo que digo. Pero, por ejemplo, a ver, yo pongo un valor. Hoy lo tiro acá a la mesa. ¿Les parece? Pongo uno, sencillez. ¿Vale? Es un valor humano. ¿Sí? Lo tiro en la mesa. Digo, una clase de educación física, yo puedo trabajar la sencillez. A ver, tírenme ejemplos. Los mato. Es durísimo. Cuando vos sos un arrogante, neto profe, ¿no? Che, mirá, acá, me mirá, celular. Chicos, agarren ahí. Entonces, o sea, y al final le decís, chicos, tiene que ser sencillo. Pablo, ¿por qué no se la pasaste a él? Es un valor. ¿Acaso con la oralidad se puede transmitir un valor? ¿Se acuerdan el ejemplo del timbre que les dije el primer día? No. El nene que está en la casa, entonces toca el portero, ¿viste? Entonces agarra y levanta, hola, ¿cómo estás? No, hola, hola, ¿qué tal? ¿Está tu papá del otro lado? ¿Quién habla? Julio. Entonces el chico dice, papá, está Julio. Y el papá le responde, decirle que no estoy. Entonces el chico, oh, no, no está mi papá. Vení más tarde, creo que viene a las 10 de la noche. Y cuelga, ¿no? Entonces mi papá le está diciendo a Anne que no está, pero mi papá está. ¿Me entendés? O sea, así hay un valor, un antivalor o lo que fuere. ¿Cómo podemos llamar eso? La transmisión del valor. Por imagen, Una forma por de repetición. enculturación. Por imagen, me gustó. ¿Qué más? Con el Y general- ejemplo Forma vendría de- a ser también. El ejemplo. Ahí está. Con la práctica concreta. Con la Claro, práctica pues sí, concreta. con el ejemplo del profe o con las experiencias que vamos formando, digamos, Totalmente, totalmente, como no solo explicándolas, sino como tienen que ver totalmente. un ejemplo o vivenciarlo, digamos. Si vos, Martina, como profe de educación física, o Axel, como profe de educación física, vas a la escuela y llegás 5 minutos tarde todos los días, Claro, a ellos no les va a importar llegar 5 o 10 minutos tarde. y aparte ellos van a decir, che, qué No poco tengo, vale, ¿no? Ser no profe, tengo, ¿no? Che, qué poco esto, ¿no? Al final, 5 más, 5 menos, y vamos perdiendo, ¿no? Esa cuestión. No estoy hablando de la disciplina, dije por decir, ¿no? O cuando Sí, vos sí, agarrás y traes todos los días el mismo juego, ¿no? Chico dice, desinterés, total, claro. ¿no? ¿Algún ejemplo de eso y terminamos con esto? De transmisión de valores en la educación física, por ejemplo, para la paz. Fabri, ¿me escuchás? Mirá, Sí, se le vos escucha. estás de profe, ¿no? En el Sí, club. ¿Vas a hacer algún deporte? natación. Natación, mirá. Bueno, en ese no, porque en ese no va a pasar, pero ponele que te toca dar handball. Tipo, nada, sí, estás dando, si te pusieron de preparador físico y hoy, che, tenés que dirigir la sesión porque el coach no vino. Y entonces ves que hay dos chicos como que están picando en punta para ser líder y demás, y están como agarrándose, ¿no? Y en medio de la cancha, en uno se codean, uno cae al piso, el otro sigue, mete el gol, ¡oh! Y todo el que metió el gol, ¿no? ¿Qué haces para esta cultura de la paz? ¿Qué cosas podrías hacer? Claro, claro, o sea, su compañero se cayó y el otro siguió como si nada y metió el gol. Claro, y todo el público como ja, 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 boom, a este, ¿no? Como que nada, lo acompañó, digamos. Claro, algo rápido que se me vino es como que primero como que se normaliza si se hace repetidamente eso. Porque si dejas que tu compañero quede tirado y todo el resto lo hace y todo vale, y todo sea por el punto, ¿no? Todo sea por ganar Mm. y no importa la cooperación con el otro, pues el valor no está ahí. ¿Y No sé. tenés alguna idea como decir, che, me gustaría hacer esto, pararía la clase, dejaría seguir? Ah, en medio de una clase yo pensé que era en medio de un partido. ¿O partido? Sí, 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 sí. No, no, partido digamos, de liga, Claro, no. claro, clase. No, hay que lo tire y lo mate, que meta punto. No, no, sí, sí. No, una vez.
a raíz de una experiencia, me acuerdo que una profesora se estaba empezando a pelear en un partido de básquet en educación física, en gimnasia y en la escuela, ¿no? Y la profesora paró el partido y todos empezaron a compartir. La profesora empezó a decir que hay que ser más solidarios con el otro, que hay que pasar el balón, que cuando por ejemplo en básquet, no, o sea, a mí me dijo de handball, pero en básquet si un compañero está solo, pasarle el balón, que todos se pasen el balón. Por ejemplo, hay un juego de que todos se tienen que pasar el balón para anotar un punto, que se trabaje eso, que ninguno se quede solo. Ujú. Un ejemplo sería ese. ¿A alguien más se le ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer nosotros como profes para la cultura de la Y, pues, paz? y si es un tipo de problema, o sea, entre dos chicos, creo que también se podría ser como intermediario para que resuelvan sus diferencias por ahí. O sea, porque generalmente algunas veces que siempre tienen un problema los dos mismos chicos en la clase, y si es ese caso tendrás que hablarlo, o sea, con ellos dos. Pues yo creo que si agarras y lo das como ejemplo, como que los expones por ahí a todos el resto de sus compañeros, y creo que estaría bueno hablarlo primero y decirle como cuál sería lo conveniente en la situación, o sea, cómo podría corregir esa actitud, corregir su actitud entre los dos, digamos. Una No sé intervención, qué. digamos, y agarrar los Claro, dos, intervención. charlar, externalizar las cosas. Che, ¿qué onda vos con Fabri? Claro, ¿Odias? ¿Lo sí, querés? algo ¿No? así. O sea, una cosa real, un vínculo. Muchos de los niños saben que el otro día estaba leyendo un paper, el otro día no, hace bastante, en febrero, que estaba tranquilo en vacaciones, y leí un paper que era larguísimo de unos suecos que dicen, vieron que los países escandinavos, estos países fríos, esto de Finlandia y todo esto, tienen mucho problema con el suicidio, ¿vieron? Un montón de problemas con el suicidio infantil, adolescentes, tremendo, tienen los índices más grandes. Y planteaba que un método que se llamaba intermitencia didáctica, que era no dejar correr la pelota, en palabras simples, y atacar las cosas continuas. Y el profesor, profesora, una profesora de psicología, que también era profesora de educación física, decía que había disminuido el 75% de la violencia en la escuela. En toda una escuela había analizado todos los grados, una escuela grande, de esas escuelas de computadora, robótica, lo que tienen todo, no te hace falta nada, nada, hasta médicos tenían adentro por si pasaba algo. Pero aún a veces, viste, vos decís, bueno, tengo todo y uno tiene la creencia, porque vivimos en comunidades donde no tenemos nada, sobre todo en lo público, creemos que porque tener todo significa tal cosa. Y ella decía, no, al revés. Cuanto más tenés cosas materiales, disminuye el potencial de la creatividad y entonces para destacarse tenés que tener otras herramientas que por el grupo etario en el que vivís no tenés. Y entonces él con este método de intermitencia lo que lograba era parar, venir, conversar y sobre todo, ¿saben lo que hacía? Creo que se llama el cuartito del juego, el juego en el cuartito. Metían en un cuarto que era un aula, metían, bueno chicos, lo vamos a dejar ahí, interactúen. Y lo dejaban 1 hora, 2 horas. A los que se peleaban, ¿me entendés? Como diciendo, che, y ahí había juegos, ¿no? Pool, tenis de mesa y demás. Y nada, mermaba muchísimo porque el pibe, bueno, y había cámaras, que estudios sociales, que hacían en que los pibes, bueno, al principio no todo mal, ¿no? Y después, bueno, pasaban 20 minutos y se empezaban a mirar. Ah, culpa tuya, al final me tienen acá, ¿no? Y el otro, no, bueno, pero culpa tuya por esto, bueno, ¿no? A los 40 minutos, bueno, ya se empiezan a parar, ¿no? Y después terminan jugando juntos. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que media como ejemplo entre este ejercicio? Un juego, un juego. Algo tan simple Bueno, como un juego. profe, ¿me Ahora, escucha? sí, sí, te escuchamos, dale. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó que, bueno, yo tenía, ahora en el club que estaba, que estoy yo, tengo dos compañeros, bueno, tengo dos compañeros que hace como años atrás nos habíamos peleado, o sea, a piñas directamente, que, bueno, fue un partido así, terminó todo mal, y cuando me lo cruzaba en la calle era todo mal, o sea, no, no hablaba mal, todo mal, así, y este año, por coincidencia, así de la nada, me junto con ellos dos. ¿Por qué? Porque juego en el mismo club. ¿Y Y ahí qué estaba pasó? él. Ahí estaban ellos dos y justo, bueno, el profesor que teníamos, o sea, el DT, el director técnico, ya nos dijo, porque él ya sabía sobre ese quilombo y todo eso, y ya nos dijo, si tiene que decirse algo, acá para afuera de la cancha, háblense entre ustedes. Acá en la cancha son compañeros y son amigos. Y así fue, o sea, literalmente
dentro de un juego o un entrenamiento fue formándose como una amistad, porque ahora yo todo bien con ellos, me río con ellos, y es como que detrás de un juego también, o detrás de un entrenamiento, te das cuenta que también puedes sacar ese rencor hacia la otra persona, Mm. porque lo vas conociendo, porque vos por más que te hayas peleado, vos no sabés nada de la otra persona, y es como que ahora saber que ese es tu compañero, ya vas a saber más cosas de esa persona, vas a hacer amistad con esa persona y es como que ahí ya te vas juntando, o sea, como un amigo, amistad, compañero, de tal forma. Mm. Sí, 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 Pero es una experiencia yo, que... yo, yo viví la misma experiencia, así. Mm. Sí, sí, no, literal, comparto, hemos tenido muchos esa experiencia, sí, se evidencia bastante. Muy interesante. Bueno, nada, por suerte nosotros como educadores físicos tenemos ese medio, ¿no? Tenemos esa cosita que es el juego que nos acompaña en todo. La tienen más peluda por ahí aquellos profes, pienso yo, de matemática, ¿no? De geografía, que si bien no tienen tanto contacto, pero trabajar esto es un poco más difícil, ¿no? Nosotros como tenemos el campo un poquito más abierto y por eso es el rol que tiene el profe, ¿no? El rol que tiene el profe de educación física frente a la actualidad es esa, que el estudiantado interactúa de otra manera. Entonces estas cosas las tenemos que trabajar nosotros, porque si no las trabajamos, nada, quedan los famosos colegios invisibles, que es un poco lo que decían los chicos, decir, bueno, si dejamos pasar todo, al final los chicos se quedan con lo que va en clase. Bien, bueno, ¿quién trajo la frase de refutar una frase filosófica? Ale, ¿trajiste vos? Sí, profe. Dale, te escuchamos, hermano. Eh, lo leo porque si no, Sí, no sí, obvio, obvio, obvio. me acuerdo nada. Bueno, yo elegí la frase, el cuerpo es una cárcel para el alma, que si no me equivoco es de Platón. Sí, es de Platón. Y bueno, yo puse, bueno, la frase, el cuerpo es una cárcel para el alma, heredada de la tradición platónica, sostiene que lo corporal limita y aprisiona lo esencial del ser humano. Sin embargo, este concepto resulta insuficiente porque el cuerpo no encierra, sino que posibilita. El cuerpo es la condición misma de nuestra experiencia. A través de él percibimos, nos movemos y nos relacionamos con el mundo. No podemos ser conscientes ni tener experiencia si no estamos vivos en un cuerpo. Para mí el cuerpo es nuestra manera de tener un mundo, es decir, el punto de partida desde el cual toda vivencia se hace posible. Pensar el cuerpo como una cárcel es erróneo, ya que reduce la experiencia humana a limitaciones y descuida todo lo que el cuerpo permite. Nuestro cuerpo no solo nos condiciona, sino que hace posible pensar, sentir, actuar y relacionarnos. Además, el cuerpo no solo impone límites, también potencia bailar, correr, abrazar o crear actos que enriquecen la existencia y expresan nuestra interioridad. En fin, lejos de aprisionar al alma, el cuerpo es un medio de expresión y realización. Es el espacio donde la vida se hace real y donde el humano encuentra su sentido. Muy bien. Ahora, ahora ponete en el lugar de Platón, ¿no? Ya es una entrevista. Vos siendo Platón. Si yo te pregunto, trata de defender la postura de Platón ahora, ¿no? Es decir, yo te pregunto, che, Platón, si el cuerpo es una cárcel del alma, ¿no? Si el cuerpo es la cárcel del alma, ¿cuál es el yo? ¿O dónde está el yo? Eh... Oh, difícil. ¿Cómo? En Si el ese, cuerpo es la cárcel del alma, ¿dónde está el yo? ¿Sería? claro, ¿dónde está el No yo? sé. Porque uno dice, Nada, che, me mataste, este profe. soy yo, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está el yo? ¿En la casa, que es la cárcel, o en el alma? ¿O en las dos o en ninguna? No, en ese caso está en el alma, ¿o no? Para Platón sí. Claro, sí. Ah, sí, sí. Bien, genial. Axel, ¿vos la tenés? ¿O Santi? Santi, después Axel. Santiago, ¿vos la tenés? ¿La tuya? Yo, profe, no, yo no. Yo tenía el Power.
¿De qué? de lo que estaban hablando recién. De los 5 minutos de la clase pasada, antepasada. Claro, tenía eso. Pero yo no tenía el. ¿No hiciste las tareas para esta clase? Bueno. Axel, ¿tenés algo? Sí, acá lo tengo. ¿Se lo leo? Sí, cómo no. A mí no, a los chicos, a todos. Bueno, lo leo todo. El cuerpo no se arrastra, el cuerpo también vuela. El cuerpo es una cosa que se mientras el espíritu vuela. Esta frase expresa una visión dualista y jerárquica que ubica el cuerpo como una carga terrenal y el espíritu como una dimensión elevada, libre y superior. Sin embargo, esta concepción no solo es reductiva, sino profundamente errónea de las perspectivas actuales. El cuerpo no es una cosa que se arrastra, es un sujeto que siente, piensa y transforma. No es una simple carcasa que obstaculiza la mente o el alma, sino el lugar donde estas dimensiones cobran existencia real. Sin cuerpo no hay pensamiento, ni arte, ni política, ni amor. El espíritu no vuela sin el cuerpo, se encarna en él. La neurociencia han demostrado que nuestra emoción, idea y decisiones son procesos corporales. No hay espíritu que vuele por fuera de nuestra sinapsis, de nuestra hormona, de nuestros gestos. Además, desde la fenomenología, Merleau-Ponty ya había afirmado, el cuerpo es nuestra manera general de tener un mundo. Es a través del cuerpo que conocemos, que tocamos, que deseamos, que habitamos la vida. Refutar esta frase también implica resistir a siglos de desprecio hacia el cuerpo, especialmente hacia aquellos cuerpos que no responden los cañones dominantes, cuerpos gordos, trans, negros, discapacitados. Todos han sido tratados como cuerpos que se arrastran frente a un ideal ficticio de pureza espiritual. El cuerpo no se arrastra, lucha, crea, goza y danza y resiste. El cuerpo no es el opuesto del espíritu, sino su manifestación más vibrante. Rocío se equivocó, no hay vuelo sin carne. Tremendo, hermano. La verdad, tremenda reflexión. ¿Qué onda con eso, no? De de entender de la primera impresión, ¿qué piensan ustedes, no? ¿Vieron que hay como, sin querer, la vida nos enseña cosas, pero sin palabra, y pareciera que, no sé, como que se transmite a través de pequeñas observaciones? Nosotros hacíamos el ejercicio con ustedes de, che, ¿la ciencia qué es, no? ¿Qué entendemos? Ustedes me decían un guardapolvo, lentes, tubito de ensayo, pelos parados, ¿no? Es como que hay un prototipo de... Y cuando hablamos de cuerpos, hay un prototipo de cuerpo hegemónico, cuando en realidad ni siquiera los vemos continuamente, porque esos cuerpos no existen, ¿no? O si existen, existen uno sobre millones de millones. ¿Qué onda con eso, Axel? Y se ha generado una, por así decirlo, se ha publicitado un cuerpo que es muy, no sé si estilo perfecto, pero muy vistoso. Un cuerpo en el que se ve bien todo. Eh, por ejemplo, en las propagandas siempre se ve un buen cuerpo. Antes se veía siempre un buen cuerpo. Pero, por ejemplo, hoy en día vemos a gente muy grande y no sé si decirlo gorda, pero con un peso alto, levantar más de 500 kilos. Ahora un buen físico, por ejemplo, no significa signo ¿cómo sería? De insalubridad. Podés estar enorme, pero también ser saludable. Pueden ser los dos. ¿Vos crees que pasa por lo saludable? Porque por un momento decís que se vende en una publicidad, que yo estoy de acuerdo. O sea, la cultura mercantilista te propone una cosa que va cambiando. No sé si han visto las propagandas, por ejemplo, ahora de las cremas. Vieron que ya no va. Algunas, no todas, ¿no? Generalmente las internacionales, pero las que están acá un poquito más, digamos, de perfil más económico, más de todo el tiempo, como que tienen otra propuesta, ¿no? Salen personas que tienen acné, ¿no? Salen personas... Hoy escuchaban, estábamos en la jornada del hospital y decía, un médico decía que es un fenómeno, un tipo, aparte un showman, decía, los adolescentes no tienen problema con el acné, los adolescentes tienen problemas con la vergüenza. Y es algo que, claro, yo me había puesto a pensar, y es muy flash, en realidad, no le importa el acné, le importa es la vergüenza que siente. Entonces, hasta acá la vergüenza en la escuela, ¿no? Y el acné pasa a un segundo plano. Ah, Bien, eh, sí, ¿te ibas a decir algo más? sí, es que lo que era antes es que las personas querían ver lo que querían ser en el futuro. Ahora lo que pasa es que la gente se quiere ver reflejada en la televisión. No quiere ver lo que puede conseguir, quiere ver lo que tiene.
Sí. Bueno, vamos a seguirlo debatiendo porque esto en epistemología va a ser nada, un sin razón continuo. ¿Alguno más tiene? Ya con uno más y terminamos. Pasamos a la Yo última. tengo uno, Dale, a profe. ver. El cuerpo es una máquina al servicio del pensamiento. Refleja una visión estrictamente racionalista y dualista, donde la mente parece dominar sobre la corporeidad, relegando al cuerpo a un papel merantemente funcional. Sin embargo, esta concepción merece ser cuestionada porque ignora la profundidad y la complejidad de nuestra experiencia como seres humanos. El cuerpo no es solo un instrumento, no, un instrumento que ejecuta ordenadamente en un vehículo de sensaciones, emociones, aprendizaje, un espacio desde el cual percibimos el mundo y nos relaciona como él. Cuando reducimos el cuerpo a una máquina, desaprovechamos su capacidad de influir en nuestros pensamientos y emociones. Cada gesto, cada movimiento, cada postura contribuye a la construcción de nuestra identidad y a la manera en que nos comunicamos con los demás. El cuerpo es memoria, lenguaje y acción al mismo tiempo. A través del experimentamiento, no, experiencia, alegría, dolor, creatividad y conexión social. Reconocer su protagonismo nos permite comprender que la mente y el cuerpo no es tan jerárquico, sino que que consiste en constante interacción. Enriquece nuestra experiencia vital. Y hasta ahí nomás. Hoy me costó un montón leerlo el profe. Sí, tenés un problema para leer en voz alta, pero bueno, Sí, manejalo me porque es da. importante. Sí. Pero la reflexión sí es loable, es loable. Qué lindo, ¿no? Porque el objetivo que yo me tracé cuando puse esta actividad para ustedes, ¿qué era? Era que nos demos cuenta un poco que no basta solamente con decir las cosas que son asertivas, ¿no? Sino tenemos que empezar a trabajar en segundo orden, decir, che, hay cosas que los filósofos históricamente han dicho y nosotros hemos repetido, como por ejemplo, no sé, yo pienso en la imagen de el creador de los Juegos Olímpicos modernos, que decía, en cuerpo sano, mente sana. Y todo el mundo dice, en cuerpo sano, mente... Y es que ya es como un cliché. Digo, brother, no existe la mente sin el cuerpo, no existe el cuerpo sin la mente, es una sola realidad. Entonces, pero claro, nosotros tanta historia recibimos con eso que es momento en que nosotros nos pongamos a refutar. Es momento en que nosotros empecemos a preguntar, che, ¿está bien esto? A ver, hay un montón de paper, hay un montón de frases, hay un montón de músicas que escuchamos, ¿no? Y decimos, qué piola, ¿no? Entonces bailo. No, ¿no es momento de empezar a escuchar qué es lo que se dice? Yo el otro día estaba en un cumpleaños de 15 y, de un familiar y escuchaba las cosas, que es re difícil, pero escuchaba las cosas de la música actual, contemporánea, que yo no la manejo, y tipo trap y todo eso, yo escuché, digo, apología a la violación, ¿no? Apología a la droga constante, apología al alcohol, apología a la prostitución, apología... Digo, ¿qué onda? Nos ponemos a pensar, no digo todo el mundo, pero nosotros que aspiramos a ser profesores. No es importante que nosotros nos pongamos y no te digo que lo dejes de bailar, pero también que reflexionemos sobre qué es lo que está puesto en valor. Porque las generaciones nos dejamos empatizar por la música, nos dejamos empatizar por las propagandas, nos dejamos empatizar por las propuestas mercantilistas, nos dejamos empatizar por los decires de nuestro profe, ¿no? Entonces me parece como que es momento de empezar a decir, che, no, basta, esto no. Es momento que nosotros pongamos un freno porque el profesor, la profesora, nuestro vínculo tiene que ser la verdad. Y la verdad es el criterio de la práctica, ¿no? Entonces me parece que es muy honesto esta cuestión de parar la pelota, frenar, reflexionemos y si en caso tuviéramos que refutar, refutemos, no tengamos pena, ¿no? No sé, a mí me pasaba el otro día en un proyecto que un director de una escuela le decía a un aspirante mío a licenciado que está haciendo su tesis, le decía, che, no, mirá, no vas a poder presentar la tesis acá porque nosotros tenemos esto. Y yo le decía, pero ¿y vos qué le dijiste? No, que está bien, que bueno, que lo hago en otra escuela. No, ¿esto es escuela?
Convencele y decirle, che, estoy haciendo mi tesis de grado, a vos te va a servir, es para la escuela, soy un profesor de acá adentro. Pero estamos acostumbrados que frente a las decisiones de otros que tienen mayor jerarquía, digo jerarquía como un director, o pienso jerarquía como una música que está, ¿no? Bestseller, que la escucha todo el mundo, como si nosotros, porque lo escuchara todo el mundo, tenemos que decir que sí. Es momento, muchachos, en que nosotros frenemos, ¿no? Digamos, che, no, hasta ahí no. Incluso ustedes para nosotros, con los profes, ¿no? Decir, che, no, profe, yo no comparto eso. Pero oponerse a esa realidad. Bueno, ¿quién nos quedó? Nadie. Nos queda una tarea en realidad. A ver si Fabri se anima. Tiene que ver con la tarea número uno que era para la clase esta, que decía, dícese, perdón, sí, elabora un discurso presidencial para la apertura de un espacio del trabajo de la corporeidad. ¿Lo trajiste? ¿De la clase 5? Sí, sí, la clase de la última clase, la clase 6. A ver, sí lo tengo acá, lo tengo acá. Y se elabora un discurso presidencial. Vale, se lo leo. Sí, obvio. La corporeidad es la manera en que el ser humano vive, siente y expresa su cuerpo. No se limita únicamente a la dimensión biológica, sino que integra lo físico, lo cognitivo, lo afectivo y lo social. A través de la corporeidad, la persona se relaciona con el mundo, construye su identidad y se comunica con los demás. Entender la corporeidad significa reconocer que el cuerpo no es un objeto separado de la mente, sino una unidad inseparable que nos permite experimentar, aprender y transformar la realidad que habitamos. Para ello, resulta esencial que desde la educación, la cultura y la vida cotidiana se promueva el cuidado, el respeto y la valoración del cuerpo. Solo así podremos formar individuos conscientes de sí mismos, capaces de expresar su humanidad en toda su plenitud. ¿Y qué abriste? ¿Cómo? ¿Qué abriste ahí? ¿Cómo a qué se refiere? ¿Viste que decía ¿A qué se refiere? ¿Viste que No decía? sé, sí. No, no, tranquilo, porque a todos nos pasa lo mismo. Yo si te hubiera tenido que hacer esta actividad me hubiera pasado lo mismo. Yo te decía, elaborar un discurso presidencial para la apertura de un espacio para que se trabaje la corporeidad. Yo te entendí y el discurso, too much. Ahora, yo miro para allá y digo, voy a ir a ese lugar que abriste. ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Qué objetos hay? ¿Qué elementos? ¿Qué espacios? ¿No lo Claro. pensaste? Haciendo la actividad como que lo hice más que nada como un texto, pero, o sea, es refiriéndose a un público. Mm. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Mira. o sea, lo leí así, pero... Yo les digo, a ver, ¿hay alguien que lo haya hecho, pero que se haya puesto a pensar en que lo que abre, lo que está inaugurando, es de alguna manera? ¿Tiene algún, no sé, tiene una piscina en el medio? ¿Tiene olas? O sea, qué es un lugar? Porque yo les digo, por ejemplo, un lugar para el cuerpo. Y un lugar para el cuerpo es el gimnasio. O sea, todo bien con los que van al gimnasio, me encanta. Habría que, todos tenemos que ir al gimnasio, pero es un lugar para modelar el cuerpo. Mayoritariamente los juicios de los que se trabaja en el cuerpo tienen que ver con una contemplación estética y o de bienestar, en algunos casos, ¿no? Ahora, eso es para el cuerpo, pero cuando hablamos de la corporeidad, ¿qué abrís? ¿A dónde voy? Yo quiero ir a trabajar la corporeidad, quiero trabajar mis Yo sentimientos, hice, mis pensamientos. yo hice uno, me da vergüenza leerlo, pero te digo de qué se trata. A ver, dale. Es, tipo, se trata de un lugar, yo medio que fantasía un poquito igual, tipo, pero bueno, es como una sala de danza, Sí. que tiene un gimnasio en el medio y, y tipo, como todo así para trabajar eso. Pero vendría a ser eso, como una sala de danza, ahí se puede trabajar bien la corporalidad y todas esas cosas. Ujú. Bueno, un poco es eso. En primer lugar, una de las cosas que tienen que tener los lugares para la corporeidad son espacios donde se puede interactuar. Uno, que recordemos siempre, uno no es sin el otro. Chicos, ninguno de nosotros pudiéramos vivir si no hay un otro. Entonces, si nosotros ponemos lugares para el trabajo del cuerpo y no de la corporeidad, nos estamos olvidando del otro. El gimnasio está preparado para uno. ¿Ustedes vieron alguna máquina en que se haga ejercicio de a dos?
mínimo. ¿Conocen alguna? Díganme, porque pasé por mi gimnasio y nunca vi ninguna. ¿Conocen alguna, no sé, algún sistema de polea, de palanca, de palanqueta, de pesa? No, no hay, no existe. Entonces, queda para esa visión, ¿no? Yo conmigo mismo. Ahora, ¿cómo puedo integrar en un trabajo que sea colaborativo? A veces se habla, ¿vieron de personal training? Los que no han escuchado el concepto, ¿no? El personal training trabaja con uno. Pero en realidad, fíjate que los personal training más, o por lo menos lo que aparece en las redes y demás, el más mitigoso, el más creativo y demás, siempre trabaja con varios. Nunca trabaja con uno. El que trabaja con uno es re aburrido, tipo el tipo acá, diciéndole levantó un poquito más, baja, aburrido, porque no, no existe eso. Trabajás con el cuerpo del otro. Ahora, tenemos que tratar de intencionar que la gente colabore, que la gente coopere, que la gente se encuentre, que la gente construya. El secreto para la corporidad es construir. Y construir no es reproducir. Reproducir es reproducir lo que ya está estipulado. Repetís, automatizás un movimiento. Entonces el profe se pone atrás y te dice, no, 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 la cadera así, mirá, bajá, incliná hacia adelante, que haya un arco, entonces vos, ¿no? Para arriba, algo que ya está estipulado por la biomecánica. Ahora, ¿dónde está el ejercicio que a mí me permite hacer algo nuevo que no existe? Ahí está la corporeidad. Por ejemplo, los deportes alternativos, los deportes nuevos. Por ejemplo, cuando nació el parkour, hoy ya está dentro de la gimnasia. ¿Pero qué era el parkour? ¿Alguien lo conocía de los inicios? Bueno, el Un parkour era deporte un callejero que es para ir saltando, o sea, obstáculos. ¿No sé, no? obstáculo. El parkour nace en Francia, parkour, entonces de gente que estaba en los edificios y saltaban de un edificio a otro. Y en un momento la policía se empezó, viste, como a, che, ¿qué onda? Se van a matar. Se han matado varios igual, ¿no? Entonces empezaron a generar técnicas de agarre que ni siquiera la gimnasia tenía, que ni siquiera el comportamiento del gimnasio tenía, de sujeciones, que hicieron mucho más que incluso la escalada. Entonces un tipo te trepaba a un edificio en propiedad vertical, recta, cuando decís, "Che, esto es imposible, sin agarres". Entonces, y ahí empezaron los saltos, las caídas. ¿Cómo caes de 30 metros? Cualquier persona como nosotros que cae 300 metros en caída libre, se mata. Estas personas caen de 30 metros y utilizan una forma de preparación del cuerpo para que rote y no les pasa nada. O sea, es eso. ¿Qué es? Es construcción de algo nuevo. Esa es la corporeidad. Y por eso nosotros siempre decimos, nuestros lineamientos curriculares son excepcionales. Lo que pasa que en la cultura actual nosotros solamente utilizamos al medio del deporte como única potestad, ¿no? Y nos olvidamos que no, que hay un montón de otras cosas que podrían ser, nada, iluminadas si trabajáramos un poquito más creativamente. Bien, ¿a alguien le quedó algo para comentar? ¿Quiere presentar algo? Bueno, el concepto de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, que es muy cortito, tiene que ver con el campo de problemas de la educación física en la formación docente. O sea, en la formación docente es esto que estamos haciendo nosotros. Nos estamos formando como docentes. Y cuando uno se forma como docentes, aparecen un montón de elementos positivos y negativos. Dentro de los negativos están los problemas que nosotros ya conocemos, que son los que, bueno, decimos, che, mirá, en mi carrera me está pasando esto. Che, mirá, en esta asignatura me está pasando esto. Y vos decís, existen las asignaturas filtro. Bueno, toda la vida existían las materias filtro. Si nadie lo cambió, es porque las materias filtro son parte del lineamiento de la propuesta curricular, ¿no? Y también están aquellos problemas propios de la educación física que no solamente son problemas, sino que son problemáticas porque no se terminan de reconocer tal. Ahora, si yo les preguntase a ustedes en la didáctica, en la relación de su carrera que ustedes están formando, ¿cuáles son los problemas más evidentes que tienen? O las problemáticas más evidentes. A ver, ¿qué les está pasando en este proceso? Bueno, al principio, cuando iniciamos la carrera, era vergüenza, miedo al pasar, miedo a las prácticas, Sí, miedo a demostrar de lo que sabes o miedo a eso. Eso era al principio de la carrera. Transcurso ya pasando con el tiempo, por ejemplo, en el primer cuatrimestre con nosotros, era todo vergüenza. Ahora llegamos al segundo cuatrimestre y ya no tenemos esa vergüenza de conocernos, de hablarnos, de ser, mostrar lo que sabemos.
o vergüenza al pasar a hacer un ejercicio. Antes teníamos esa vergüenza. Ahora, por ejemplo, no. ¿Está bien? Muy bien, me gustó eso. Sí, Yo sí. Sí. creo que, bueno, también comparto lo que dice Joaco, pero bueno, yo creo que en mi caso soy como un poco más distendida en eso. Pero creo que lo que más nos complica a nosotros es el saber de cuestionar todo lo que nos están enseñando, porque de eso se trata también un poco. Qué cuestionar y qué no, y cómo cuestionarlo, y dónde buscar la información verdadera y demás. Eso. O sea, como qué incorporar, qué profesor queremos ser nosotros. Porque hay un montón de estilos, ¿no? Claramente. Pero Mm. creo que lo que más estamos ahora transitando, que es el primer año, nos estamos formando de a poquito, es eso. ¿Qué queremos a nosotros? ¿Qué modalidad quiero enseñar? ¿Para dónde voy? ¿Qué herramientas quiero agarrar de lo que me están enseñando? Capaz que lo pedagógico no me interesa y me interesa más lo físico, o me interesa totalmente lo pedagógico acompañado de lo físico. Bueno, creo que eso es lo que Puede estamos. ser, por lo que te escucho, me surgió algo. Puede ser como una idea así que de lo que te están enseñando, crees que no todo por lo que vos pretendías de la carrera te va a servir, pero hay cosas que sí, como la selección esa, ¿no? Che, bueno, los contenidos de teoría de la educación física los tengo que aprobar porque, nada, está en la currícula, pero la verdad que, nada, no me interesan, lo voy a aprobar. Pero por ahí vas a biomecánica y decís, esto me interesa, es por acá, algo así. Claro, claro, por ahí. Igual yo creo que justo en esta carrera que yo la elegí desde muy chiquita, todo es herramienta, todo te puede servir hasta para lo que no querés hacer. O sea, sé que para este camino no quiero ir, pero lo conozco. Claro. Pero sí, es muy bueno lo que estás explicando, claro. O sea, creo que hay cosas que cada uno va a ir tomando como profesor y como persona también. Eh, Porque capaz que, no sé, Joaco está con una opinión de un filósofo y yo con otra opinión, y en base a lo que opinemos vamos a ir también haciendo, ¿no? Es eso, Ujú. creo. Bien. Y en la didáctica de la educación física, ustedes como educandos, cuando estaban en la secundaria, en la primaria, ¿qué elementos observaban en las prácticas concretas como problemas, ¿no? Que por ahí hoy lo No sé, analizan con otro grado de madurez. Sí, Luca. que por ahí no había como suponete lo que apunta y lo que nos dijeron en la carrera, que hay que enseñar como no solamente un deporte, o sea, se utiliza mucho el deporte, y Bien. anteriormente, por lo menos en mi generación, digamos, más tú en la secundaria, es como generalmente te dan una pelota y jugar al vóley o jugar al básquet y no enseñan ni siquiera las reglas por ahí. Es como que no se tomaban el tiempo de enseñar progresivamente el desarrollo del deporte para que todos sepan, sino que por ahí los que más sabían, bueno, jugaban más y los que no sabían se manejaban como podían. Y eso creo que hasta ahora se sigue viendo porque yo hace mucho ya no voy a clases todavía no tengo de vuelta a clases en secundaria, todavía no tenemos prácticas, pero eso se veía mucho antes, por lo menos cuando yo estaba en secundaria y creo que se mantiene, según lo que me dicen a mí, como que se mantiene mucho eso. Sí, ese pseudo idealismo por el deporte, ¿no? Como la necesidad de que el deporte nos saca la actividad porque te genera motivación, sin importar lo otro, ¿no? Como si lo otro fuera accesorio. Bien. ¿Qué más? Qué otro elemento? Yo Ah, creo bueno, que por también ahí, el hecho ah, de no explicar el porqué de los ejercicios, el por qué jugamos así, por qué esta regla, el por qué. O sea, creo que desde que empezamos la carrera nos empezaron a explicar muchas más cosas, y entender el por qué es lo que te hace hacer bien los ejercicios, creo yo. Bueno, eso se llama la extensión de la realidad empírica, ¿no? Como decir, hice el ejercicio, me salió bien, me salió más o menos, me salió mal. Me voy a mi casa y no tuve un feedback, ¿no? Decir, che, o sea, es lo que yo siento, mi percepción de la realidad, pero como que no hay un segundo momento de reflexión sobre mí, esto sirve para tal cosa, o demostrarlo en la práctica, ¿no? Eso literalmente es un problemón. Bueno, nosotros ahora acá, por ejemplo, en la actividad de hoy, lo que hablamos un poco es de la educación del movimiento, pensando un poquito antes de lo que fue la educación física, que sabemos que es mucho más complejo. Y ahí la función que habitualmente se le atribuye a la educación física es mejorar las capacidades físicas, ¿no? Que se relacionan con el desarrollo motriz, que como objeto busca
la adaptación orgánica y funcional, ¿no? Entonces dice, bueno, los niños que están en primaria tienen que tener un aumento del rango articular, por tanto, durante este cuatrimestre vamos a trabajar la flexibilidad, el yoga como medio para, y es como cuestión orgánica, ¿no? Incluso están todavía los profes que dicen, si la clase, ¿cómo medís el éxito de la clase? El sudor. ¿Ah? Como diciendo, a ver, es una posibilidad, es una realidad empírica, ¿eh? Y ahora no tanto, pero de hace unas 4 o 5 décadas era too much. Se utiliza el movimiento ahora como intención para la construcción de los valores, para incluso la socialización en general. Hoy ya no nos importa tanto o no nos debiera importar tanto, según nuestros lineamientos curricular, el sudor, sino más bien el proceso de adquirir competencias sociales, ser más competente. Recién por ahí se decía, ¿no? El impulso de el control, por ejemplo, de la agresividad o de los impulsos agresivos. Y todo esto nos da como finalidad una propiedad de la escuela para la vida y no para el desarrollo de la didáctica intraclase. Con la educación física o con la educación del movimiento, tratamos de promover en primera instancia el gusto, la disposición favorable por la práctica de la actividad física con la intención también del bienestar de tu salud, ¿no? Ya que te genera procesos de adaptación y de preadaptación orgánico y que puede ayudar a la promoción de una vida cálida, de una educación para la paz y sobre todo de prevención de lesiones, de prevención de enfermedades. El 65% del gasto en fármacos podría reducirse. Escuchen lo que les estoy diciendo, muchachos. El 65% del gasto en fármacos en el mundo podría reducirse con la práctica sistemática del ejercicio físico. Eso le estoy diciendo que si hacemos un pacto a nivel internacional, nos damos las manos todos y decimos, chicos, hay que practicar 1 hora de las 24, una tiene que ser actividad física. Se propone esto, según donde vos vivas, esto, pero con una de las 10 enfermedades que vas a tener, solamente vas a tener 4, hermano. Ah, no te va a salvar de un cáncer, no te va a salvar de una ingueña, no te va a salvar por ahí de una fractura por estrés o deportista, pero te va a salvar del resto de las otras. Pero eso tiene que ver con el gusto. Si vos le enseñaste al chico a hacer el rolido, pero no le enseñaste a que ame el rolido, y no lo va a hacer nunca. Entonces, ahí necesitamos empezar a construir un interés, no solo por la enseñanza de habilidades, sino también por la importancia de que éstas sean aprendidas y extensionadas en la vida, de la preocupación por la consecución de actividades motrices, por el amor a la educación, por el vínculo, no como producto de una deidad, sino como producto de una risa, de qué bien se siente esto, me duele un poquito, pero me siento bien, ¿no? Esa es la realidad. Miren, le voy a leer una cita acá que tengo. Dice así, miren, la forma como se educan los cuerpos, la concepción del ser humano que se basa en la antropología balística, los movimientos balísticos, ¿no? Rotación, flexión, extensión y demás. Un problema pedagógico clave es que no se identifica en la educación física como un elemento formador, pues en realidad la educación física va más allá de ese sujeto que se mueve y lanza, salta y atrapa y desarrolla ciertas habilidades motrices. También se forma un sujeto para la educación. Hay un proceso formativo, educativo, que trasciende ese movimiento a un ser humano que necesita hoy en día la sociedad. Y entonces yo les extiendo la mano para que ustedes me digan, si nos quedamos con el concepto básico y seminal de que la educación básica, obligatoria de la primaria y la secundaria, tienen que tener con preparar al sujeto para la vida adulta. ¿Qué creen ustedes que necesita la sociedad de los chicos que se están educando? ¿Cuáles son los grandes lemas que nuestra sociedad necesita para prepararlos para la vida adulta? Hmm.
¿Puede ser la empatía, profe? ¿Cómo? ¿La empatía? Sí, Puede, claramente. pueden ser que vivencien su cuerpo, o sea, no solamente, o sea, más allá de la experiencia motriz, sino también a través de cómo vive las distintas actividades. O sea, que la experimenta a través de su corporidad, no solamente a través de su cuerpo. Sí, muy bien. ¿Y qué quiere la sociedad? Vos mirá la sociedad, chicos. Ahora miren, ¿ustedes tienen ventana ahí? ¿La tienen? ¿Tienen ventana? Mírenla, mirá. Mirala ahí. Mirá la ventana donde la tenga. Mirá, mírenla, no me mira a mí. Miren la ventana. Abrí la ventana y mirá, no sé, lo que está ahí. Tratá de que los ojos vayan hasta ahí. Esas personas que están ahí, el que está en el auto, en la combi, el que sale de la escuela, el que está todo tapado porque tiene frío, aquel que está, mira, de la ventana de la otra casa que pasa. ¿Qué quiere esa gente de la sociedad actual? O sea, la sociedad contemporánea, ¿qué requiere? Hmm. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer las actividades nosotros? ¿Cómo vas a preparar al sujeto? Porque, a ver, vos vas a la librería, no sé si han ido a comprar libros. Cuando vas a la librería decís, hay algo sobre educación física y te dice, sí, allá, pasillo 3 pim, pim, tenés una pila de libros, ¿no? Entonces sacás un libro, mirá, si lo sacás, mira qué lindo este, te lo pones a leer y dice, 1167 para la entrada en calor en clase de educación física. Mi pregunta, digo, ¿acaso yo no soy capaz de hacer juegos, ejercicios y demás para entrar en calor? Sacás otro, ¿no? Juegos y ejercicios para el mejoramiento de... Pregunta, ¿acaso yo no soy capaz de construir un... ¿Dónde están esos materiales de la educación física que trabajan los ensayos de las prácticas concretas? Los deseos del estudiantado, proyectos de propuestas didácticas asertivas. Algo que recalcule la mirada. ¿Dónde están los textos que hablen sobre los lemas más importantes como cómo evaluamos los educadores físicos? Los problemas sobre cómo seguimos a aquellos niños que requieren un seguimiento más allá de la clase per se. Cómo usamos los lineamientos curriculares como hechos normativos para poner en valor las prácticas corporales de la actualidad en cada región que son diferentes, ¿no? Entonces aquí, chicos, yo les traigo tres propuestas que van a ser miembros de las evaluaciones que tienen que ver con los problemas hegemónicos. El primero, y pido que lo escriban, aunque está en la clase, tiene que ver con la clase de educación física es aún excluyente. La clase de educación física es aún hoy excluyente. ¿Y qué significa esto? Significa que no sé si vieron la película de The Wall, de una banda de Pink Floyd. ¿Nadie vio esa película? Muy buena. The Wall, anótenla al muro, ¿no? Que viene de la canción Another the Brick in the Wall y que, ¿no? Hicieron una película en los años 80 o no, principios de los 90, muy buena, que trabaja, ¿no? En un momento en un pasaje de la película van los niños a la escuela, ¿no? Todos caminando uno atrás del otro con la carpetita, con los pantaloncitos cortitos, ¿no? La educación de ese momento y caen a una picadora de carne, ¿no? Y sale la carne del otro lado, ¿no? Como diciendo, che, estoy viniendo a la escuela a producir lo que dicen que va a ser importante para la sociedad, pero cuando yo crezca, la sociedad no va a necesitar más esto. Entonces estoy pasando durante 12 años por la escuela y cuando termino me doy cuenta de que no estoy preparado para esto que se dice ser adulto si fuera así. Em, la educación hoy es excluyente. La pregunta es, ¿a quién excluye la clase de educación física hoy? Porque uno lo primero que dice es, bueno, excluye a los grupos minoritarios, excluye a la persona que le cuestan más los desplazamientos, excluye al apático, pero también excluye el que dice incluir. ¿Y cómo explicamos eso? Hay un montón de niños que dicen, me encanta la educación física porque yo juego, pim, pam, pum. Al momento en que vos le estás dando la posibilidad a que ese sujeto se ponga en valor como líder en la clase de educación física, estás invalidando todo su proceso de creatividad del resto de las cosas que pudiera hacer.
sin control emocional. Porque las cosas que te salen bien son más fáciles. ¿Y las otras? ¿Cómo pongo en valor eso? Sigan pensando sobre esta lógica. Esa es la uno. La dos tiene que ver con vos, conmigo incluso, mucho más que con ustedes, y dice, los maestros son aún resistentes al cambio. La mayoría de los docentes se resisten a cambiar ideas y prácticas de la educación física. Yo recuerdo cuando en los años 2010, 2012 empezó a hacer todo un furor de los lineamientos curriculares, ¿no? Antes estaban las expectativas de logro. Cuando ya teníamos en concreto que había que aplicar lo que era una ley, que había... La verdad que todo el mundo, no, no, yo con los lineamientos curriculares no estoy de acuerdo porque yo toda la vida hice esto y a mí... Y recién hoy, muchachos, créanme, recién hoy, 2025, estos últimos años, es casi una posibilidad empírica de que todos de una u otra manera, un poquito más, un poquito menos, tienen planificaciones realizadas con lineamiento curricular, con un eje, con un contenido a enseñar, con un contenido, con una competencia a saber. Pero pasaron casi, nada, casi 20 años. Y durante esos 20 años se negaron rotundamente, nos negamos rotundamente a eso, ¿no? Pareciera que vale mucho más lo que hacen con nosotros en la vida común o en la escuela con lo que nosotros captamos en 5 años en el profesorado. ¿No les parece? Es como que, bueno, yo ya fui 12 años a la educación física. Entonces, ahora vengo acá, estoy 4 años, me dan el título de profesor, pero yo ya tengo 12 años de ejecutar la educación física. Vale mucho más eso por una cuestión de tiempo, ¿no? Y por último, hay que partir de una propuesta divergente. ¿Los docentes de educación física son técnicos o los docentes de educación física son reflexivos? Y en esa posición, en ese lugar de la vereda, si estás al sol o estás a la sombra de ese desafío, cambia toda la propuesta. Si vos sos técnico, tenés un balón, tenés una propuesta, tenés un reglamento rígido. Ahora, si vos sos reflexivo, haces participar al estudiante desde su propuesta, como yo le decía la vez pasada, creo que lo dije con ustedes, bailemos reggaetón. Si a los chicos les gusta el reggaetón, y bailemos reggaetón. Está todo bien con el folclore, pero bailemos reggaetón un rato, motivémoslo con eso y después hagamos todo el abordaje didáctico que nosotros queramos con el resto. El secreto de la clase del día de hoy, entonces, es que ustedes encuentren otros elementos que nos permitan entender cuáles son los campos de problemas. Porque en la investigación científica, al decir de Einstein, es más difícil encontrar el problema que la solución. Esto pasa hasta en la empatía de los amigos, cuando la cosa no empieza a fallar, no decir, qué onda, no me estoy sintiendo como van a estar con mi amigo toda la vida, o con las parejas, ¿no? O con las familias, decís, che, llevamos tanto tiempo, tenemos hijos, qué pin, pero ya no es lo mismo, ¿no? Empiezan las crisis. Ahora, solucionarlo es muy fácil. Ahora, el tema es, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿No? Entonces, al no hacer terapia a la gente, al nosotros, ¿no? Como sociedad, tener la terapia como si fuéramos locos los que van a terapia, ¿no? Empiezan los problemas. Es más difícil encontrar un problema que su posible solución. Nada más y nada menos que Einstein. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún supuesto, algo que quieran trabajar? Profe, yo solamente, o sea, estaba pensando y digo, ¿cómo, o sea, cómo plantearía o cómo pensás vos que puede ser una clase ideal de educación física? O sea, porque está ahora, vos sí, o sea, creo que estamos todos de acuerdo que está lejos de ser el ideal que se plantea, pero ¿cuál Sí. sería el ideal para vos? Yo creo que la clase de educación física, en mis prácticas concretas, lo que yo hago es preparar la clase desde la clase antecesora. Eso como base. Y siempre dejo materiales para realizar por el estudiantado o propuestas divergentes con intencionalidad familiar. Mi clase, por ejemplo, de educación física ya no doy, pero cuando daba, por ejemplo, en secundaria, los estudiantes veíamos, por ejemplo, no sé, actividades recreativas. Me acuerdo mucho la del safari fotográfico, ¿no? Íbamos a hacer un safari fotográfico y todos los chicos me decían, no, pero yo tengo celular, yo tengo. No, no, pero no es celular. Hay que conocer de qué se tratan los árboles de la ciudad de Balcarce, porque si no, ¿qué van a sacar fotos? Entonces yo agarraba, les traía un mapa, les decía, che, miren, todas las que son las avenidas, el árbol se llama tilo, con lo que se hace el té. ¿No? Y en el tilo, por el tipo de clorofila, se suelen posar determinadas aves.
En las calles paralelas están los frutales, que así lo puso tal. Entonces le hacía el mapeo, se lo entregaba y las personas empezaban a preocuparse por el tilo, llevaban bolsitas. Entonces ellos ya preparaban la clase. Cuando llegaban al martes que íbamos a hacer el safari fotográfico, lo trabajaban con otra propuesta, porque lo habían debatido en clase, estaban interesados, ¿no? Y sobre todo la necesidad de descubrir. Siempre la clase de educación física tiene que ser un descubrimiento. Si vos traes una actividad que los sujetos sepan jugar, sepan conducir, no sirvió. Porque la capacidad de asombro es lo lindo. Cuando vos sacaste un slackline, lo vas a vivir, Luca, y vos sacaste una cuerda, la pusiste entre dos árboles, y el pibe agarró y dijo, ¿qué onda, no? Y sí, sí, esa sonrisa, esa necesidad, no, yo no me animo, no, que yete. Se pasan esos 60 minutos como exploración. Cuando vos le traes el mismo juego hegemónico, la pelota de vóley, que encima es malísimo y horrible, pues re aburrido, la pelota de fútbol, que es aburridísimo, ya solo jugás con tu club, ¿me entendés? El pibe dice, bueno, vengo acá a jugar. Y no, no es a jugar. Tiene que ser ruptura de simetría, capacidad de asombro. Claro, vos tampoco podés estar trayendo todas las clases, ¿eh? Una capacidad de asombro, porque tendría que ser un logi, ¿no? Pero por lo menos ir generando rupturas de eso. Y después, Lucas, es importantísimo el tema del trabajo con los sentipensares. No puede ser la clase de educación física la planteada por el profesor. No, muchachos, tenemos que debatir problemas actuales, contemporáneos. Tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de cultura, tenemos que traer un ukelele. Y aparte escuchar al estudiante. ¿Qué quieres hacer? Y ahí me parece que está la exploración de nosotros. El lineamiento curricular es muy general. Está buenísimo, pero te peca a veces de que el vago entra bien, porque dice, bueno, yo después la dibujo, no, yo estoy trabajando esto porque estoy trabajando el contenido, cuerpo y reconocimiento del cuerpo ajeno. Y sí, la verdad que entra en el safari fotográfico, pero en realidad, dale, no la preparaste para eso, no seas malo. Los lineamientos curriculares por ahí antiguos, que eran ¿cómo se llama? La expectativa de logro, era un poquito más estructurada, porque te decía, todos los estudiantes de tercero tienen que correr 30 metros en. Entonces ya como que te daba una propuesta y vos tenías que sí o sí hacer eso para cumplirlo. Ahora es mucho mejor, pero es mucho más laxo. Y en eso se escapan los vagos. Pienso en los profes y las profes, ¿no? Bueno, ¿cómo quieren ser evaluados, chicos, la semana que viene? Bueno, ¿Tienen? eso yo le iba a preguntar de cómo iba a ser el parcial. Ajá, yo te estoy preguntando a vos antes, te gané de mano. Y por mí es oral o múltiple choice. No, no hay chance, amigo. Multiple choice es una propuesta anticognitiva, antiintelectual, porque te da una posibilidad y la construcción del conocimiento tiene muchas posibilidades. Un multiple choice te cierra la capacidad de producir, te hace reproducir, porque yo te tengo que poner algo que sea eso y no lo otro, entonces vos tenés que poner eso. No, menos multiple choice cualquier cosa. Bueno, oral o desarrollo. Sí, eso sí, seguro. ¿Tienen alguna experiencia de decir, che, me evalué con el profe tal y hicimos esto? La profe de filosofía nos dio la vez pasada, o sea, una cantidad, o sea, nos dio, viste, el temario completo, digamos, de todo lo que íbamos a tomar, o sea, entraba todo, todos los filósofos que habíamos estudiado, nos dio unas preguntas guía y en base a eso nos podía llegar a tomar, y era un desarrollo de una pregunta, pero era abarcativa, digamos, y así lo desarrollabas oralmente para el Ah, parcial. oralmente. ¿Y le dio Sí, en 2 horas para evaluar a todos? eh, sí, sí, porque era como, depende cómo te iba, te hacía más de una pregunta o una sola si la desarrollabas bien. ¿Qué filósofos vieron? Igual tardó un montón. O sea, digamos, no, creo que se pasó un poco más de la hora. Y tuvo que pasar otra clase, creo. Algo así fue. ¿Qué filósofos? Em, ¿Platón, Aristóteles? No. sí, Aristóteles, Sí, sí sí, lo... Aristóteles, Kant, Kant, también vimos lo que era Descartes, lo- Platón, Descartes, Platón también. Descartes, sí, Descartes. Heráclito, Parménides. Heráclitos también, qué interesante, mirá. Todo filosofía clásica. Filósofos argentinos, ninguno, ¿no? No, No, ninguno. ninguno. No, que No, yo eso decía la recuerdo, profe que se escapaba. O sea, eso no le gustaba por ahí porque era muy... O sea, Muy no había clásico. filósofos de acá, sí. Mm. Miren, podemos un poco escuchándoles. La primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿son capaces de tener la humanidad de trabajar colaborativamente y repartir el conocimiento en duplas, por ejemplo?
¿O prefieren hacerlo individual? Y sinceramente, eh, que sea dúo, yo por mi parte, no estaría en drama, digamos. Porque la mayoría de los trabajos trabajamos en grupo. Así que no hay drama en eso. A mí me gusta mucho que se trabaje en tríos, pero por ahí esta comisión somos tan poquitos que no da, ¿viste? Porque en tríos como que genera otra cosa, un tercero que está ahí. Pero vamos a hacerlo en dupla, ¿les parece? Grupos reducidos. Bueno, profe. Dale, profe. Grupos Sí, sí, reducidos sí. durante 2 horas. Y yo les voy a proponer, si les parece, pienso, ¿no? Piensen conmigo, me dicen, como tres soluciones a problemas o tres preguntas, ¿no? Y ustedes en esas tres preguntas, esas tres soluciones, tienen que utilizar como elemento la teoría que nosotros vimos, pero la producción de un conocimiento de ustedes. Entonces, yo como profesor, ¿qué evalúo? Evalúo si la lógica de lo que ustedes produjeron se relaciona con nuestra teoría. ¿Entiende? Por ejemplo, a ver, que estamos debatiendo un montón esto de la diferencia entre cuerpo y corporeidad. Yo les digo, chicos, no sé, por ejemplo. A continuación, la profesora Florencia realizó esta actividad. Entran, calor, posicionamiento que se relaciona con el trabajo del cuerpo. Transforme eso, transforme esa actividad para el desarrollo de la corporeidad. Esa no la voy a hacer, ¿no? Pero digo, algo así, ¿me entendés? Entonces yo ahí veo no solamente lo que ustedes generaron como propuesta, sino si realmente eso se puede empatizar con el concepto de corporeidad. ¿Cómo la ven? Tres preguntas. Tres, porque cuatro me parece que no vamos a llegar. Tres, o hacemos cuatro y si llegamos a las tres joyas y si llegamos a las cuatro, bueno, bien, y evaluamos eso. ¿Cómo la ven, chicos? No mejor tres preguntas, profe, porque no sé si pasó con pedagogía, que lo mismo pasó, que tardó un montón y estuvimos hasta las, no sé cuánto, 7, 8 de la tarde No, no, y no, no, terminamos. escúchame. Joaquín, Creo que acá. se lo rendí a las 6:30 de la tarde. No, Terminaba no, a no, las no, 4. no. No, no, acá es más, yo el examen se abre a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde Ajá. usted lo tiene que presentar. Es más, si vos, Santi, dijiste, no, yo lo mando y no lo mandaste, conmigo fuiste. O sea, la estructura es la estructura. A las 6 de la tarde, corte dice, no se reciben más cosas, nada de, me lo mandé por mail, profe, no, 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 no. Y aparte estamos acá, ¿me entendés? O sea, yo me voy a quedar de este Claro, lado. sí, se Ustedes bloquea, van a digamos. estar. Y yo les voy a explicar cada una de las preguntas, ¿me entendés? Bueno, chicos, miren, pregunta uno, yo les voy, tú me dices, sí, ya entendí, bueno, listo, pregunta uno solucionada. Bánquenme un segundito. Vamos a la dos. La dos sería, cuando todos decimos que sí, cosa que no hace más mi falta, que se entendió lo que yo aspiro por cada pregunta, listo. Martina se reúne con Alejandro, Fabri con Cintia, Luca con Lautaro, Joaquín con Santi, y listo, entre ustedes hacen la dupla, que ya tengan las parantes, las mando a un aula, y yo por si las dudas me quedo de este lado. Si es que lo necesitan, si no directamente agarramos, nos juntamos, entendemos y lo hacen por su parte, pero a las 18 muere el examen, ¿sí? Ok, ok, sí, sí. Por eso, más o menos hagamos tres preguntas de 30 minutos, yo creo, preparo algo como para que en 30 minutos lo liquiden. Y, ¿qué más? Bueno, está permitido el uso de cualquier fuente de Internet, pero no está permitido el uso directo de la inteligencia artificial, ¿ok? Ok, Yo tengo sí, sí. procesadores de inteligencia artificial pagos. O sea, de lo que usted pasa, lo primero que yo hago, pum, tiro ese PDF ahí o ese Word y lo primero que dice, esto tiene un 93% de equidad con... Y entonces les mando ese mismo informe y listo. Y murió. O sea, esto tiene que ser textual por ustedes. Prefiero incluso que haya una incongruencia de la forma de escribir y no ese tecnicismo de la inteligencia artificial, porque nada, yo quiero que ustedes produzcan. ¿Ok? Ok, sí, sí. Segundo parcial, chicos, va a ser contrario. Va a ser individual en la UDA. ¿Ok? Y después la didáctica de cómo lo construimos, y ahí vemos si hacemos algo un poquito más cerrado, un poquito más abierto, algo de proyectos que ya lo puedan preparar antes y ahí lo terminen. Pero digamos, vamos a hacer ahora el grupal, disfrútenlo, construyamos juntos, pero después también yo tengo que atacar la individualidad, ¿no? Ok, ¿Se entiende, no? Como para también mediar entre una cosa y la otra y poder evaluarlo después con conciencia y yo decirle, che, Santi, mirá, tu nota es esta por esto, por esto, por esto, y nada. Si no, Santi después se junta con dos más en la otra y al final yo, ¿cómo evalúo a Santi? Si evalué a Santi más Lautaro más Luca y después a Santi con Martina, ¿me entendés? O sea, yo necesito evaluar a Santi en algún momento de forma individual. ¿Sí? Bueno, sí, denme profe. 20 minutos, ahora cortamos, que yo preparo esa propuesta y lo mando como noticias.
Y si en el transcurso de la semana, esperen, ¿no les va a alcanzar si ustedes ahora cierran la compu y dicen, bueno, listo, como es, Una pregunta, profe, ¿usted va a necesitar que le mandemos esa estructura por donde va a estar el aula, una clase de aula, o por medio interno? O sea, cosas así. el examen? Sí. No, no, vos terminás, yo estoy acá con vos en el examen. Termina, yo le digo, chicos, vayan entregando. Y yo le digo, sí, Joaquín ya me llegó. Y lo mandás por una actividad. Ah, ok, Tipo listo. un Eso foro, quiero ¿viste? hacer. Un foro. Lo Sí, mandás sí, sí, ahí. sí, Y quería a las sacarme. 18:01 cierra. Listo. Dale, Lo que listo, yo le listo. decía, no les va a alcanzar a ningún grupo, y créanme, muchachos, o sea, llevo años en esto, no les va a alcanzar a ninguno si no estudian. O sea, como es grupal, como es a libro abierto, como es, o sea, ustedes tienen que tener los contenidos frescos, como para poder posicionarlo. No es que llego acá, el profe me preguntó esto, para que me fijo qué es, no, para que pregunto acá, no, no alcanza para ese proceso de intervenir con la literatura. Intervengan antes en la literatura, estén fuertes y sólidos para en ese momento solamente dedicarse a producir. Sí, ya sé, sobre esto, sobre aquello, bueno, hagamos esto, la propuesta tiene que ser así, ¿ok? Ok, profe. Para todo lo demás, Mastercard. A ver si me hacen el copyright de Mastercard. Che, bueno, nada, abrazo grande. Me gustó mucho la participación de todos y todas, menos de una persona que no participó. Ahora es momento de sintetizar. Ya trabajamos, ya charlamos, ya discutimos. Es un momentito que tenemos durante 6 días, porque el séptimo nos evaluamos, de generar, ¿sí? Es momento de eso, chicos. Es momento de construir ahora. Así que traten de sintetizar todo lo que más puedan, hagan sus escritos, tengan todo preparado para en ese momento pasarla bien. Y como siempre decimos en los exámenes, carpe diem. ¿Ok? Carpe diem, disfrutemos el presente, disfrutemos el momento. No lo veamos como algo tesudo. Es más, ustedes hasta van a poder criticar las notas. Che, profe, quiero hablar con vos, listo, vení, te escucho, mirá, esto es así. Yo le voy a dar una evolución lo más interesante posible, ¿sí? Profe, una consulta. ¿El parcial sería este jueves el que viene? Obvio. Listo. La semana Dale, 8. profe. Allí está en el cronograma, No, semana 8. listo, profe. Bien. Bueno, un abrazo grande, compañeros. En 20 minutos les mando eso, ¿sí? Dale, profe, nos vemos. Dale, profe. Profe, Nos hasta luego. vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chau, pescado y a la vuelta picadillo.